Oye, buen día. El profesor Taxa, por cuestiones de trabajo en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas, está fuera del país y me ha encargado que le haga esta parte y la otra, tal vez de acuerdo a su fecha de retorno, en las clases de histología, para no interrumpir obviamente el dictado de las clases. Vamos a empezar con lo que nos toca en esta oportunidad, hablando de las anexas del tubo digestivo, haciendo hincapié en que obviamente debemos tratar aquí, no se olviden que básicamente desde el punto de vista de histología y no más bien desde el punto de vista de fisiología. Es imposible que no se traten los dos temas en algunos puntos que son comunes, inclusive de repente algunas, como también lo hacen algunos textos, señalando la importancia que tengan estas estructuras o estos órganos en cuanto a la patología, después como se ha dicho en todas las clases. Dice, las glándulas anexas al tubo digestivo. Sabemos que nosotros para una adecuada digestión, los alimentos que son ingeridos, la gente tiene que sufrir una serie de modificaciones para que estos puedan ser degradados y poder ser aprovechados a su máxima posibilidad, que pueda ser asimilado por el organismo y que además esto sirva como nutriente suficiente para un buen desarrollo del organismo. En cuanto a cantidades y a condiciones, sobre esto no es tema de nosotros, lo hablarán cuando hablan de nutrición. Nosotros nos vamos a ubicar, hemos dicho, puramente a lo que es la estructura de las glándulas anexas. Y se llaman anexas, ¿por qué? Porque sin ser formar parte en la estructura anatómica del tubo digestivo, sin embargo, sin ellas, sin el concurso de ellas, sería imposible la digestión, imposible, y lo vamos a ir viendo. Las principales glándulas anexas al tubo digestivo empiezan desde la boca, y las glándulas anexas principales son las glándulas salivales, el páncreas exocrino, el hígado, el gran laboratorio del organismo, y la vesícula biliar. Las glándulas salivales, las principales son los tres pares, porque no son tres glándulas, son tres pares, que son la parótida o las parótidas, las submaxilares y las sublinguales. Sin embargo, en toda la cavidad oral tenemos glándulas salivales menores. Tanto es así que para hacer el diagnóstico a veces de alguna entidad, como es la amiloidosis o alguna otra entidad, se hace una biopsia de la mucosa oral y se evalúa la histología, la estructura de la glándula salival menor, y de ahí nos puede dar una idea de una patología que sufra él o la paciente. Por ejemplo, para hacer el diagnóstico del síndrome de Sjögren, o para ver cómo está funcionando en general glándulas salivales, y por ellas, a través de ellas, todo el sistema glandular que se parezca a esta. Es necesario hacer el estudio de la histología, y lo que se examina son glándulas salivales menores, pero podemos hacer una proyección y ver cómo están las glándulas mayores. No son tan trascendentes en cuanto a su función en la elaboración de la saliva, como lo son los tres pares que hemos señalado. Acá tenemos un esquema de lo que ustedes han visto seguramente en anatomía también. ¿Qué funciones o cuáles son los alcances o para qué están las glándulas anexas en general? No de las glándulas salivales solamente en este caso. Tiene una función de lubricantes, es decir, que sería muy difícil, y algunos pacientes que sufren lo que les refería antes de sequedad o porque no se elabora suficiente cantidad de
saliva y dificultades para tragar. Hay enfermedades que comprometen, por ejemplo la esclerodermia o el síndrome de Sjögren, comprometen la función de las glándulas salivales, entre otras, no exclusivamente, pero sí se produce muy poca saliva, muy pocas lágrimas, y el paciente que está constantemente con lágrimas artificiales, porque no le produce mucha molestia la sequedad de la conjuntiva y en este caso la sequedad de la boca también. Esa es la función lubricante, y a través de ellas lógicamente podía tragarse y hacer fácilmente la deglución en el bolo alimenticio. Función protectora, desde la saliva hasta la bilis y algunos otros, pero fundamentalmente la saliva, el páncreas también elaboran sustancias, por ejemplo inmunoglobulinas, que cumplen función protectora definitivamente, condicionando a veces el pH en el caso de la cavidad oral, por ejemplo, para no permitir el crecimiento de elementos microbianos. Lógicamente que no es óptima, mejor dicho, en condiciones normales debe ser óptima. No siempre se cumple la función porque en algún momento o los gérmenes son muy numerosos o las defensas han bajado las funciones de las glándulas, no es muy competente y se produce una enfermedad. Estomatitis, se favorece la caries dental, etcétera, una serie de condiciones cuando la calidad, diríase, de la salida no es de la mejor. Digestivas, sigue el concurso de estas sustancias, desde la saliva, la bilis, el jugo pancreático, que no sea vertida al tubo digestivo. La degradación de los componentes o de las estructuras mayores que se ingieren sería imposible. Las proteínas, la estructura es muy grande para que pueda ser asimilada o absorbida a través del intestino y por lo menos tiene que degradarse. Las grasas igual, etc. Todos esos mecanismos se llevan a cabo por la acción. Uno de ellos el tubo digestivo, obviamente con sus movimientos y otros, y necesariamente por el concurso de las glándulas anexas. Y también absortivas, porque a través de las glándulas puede absorberse algunas sustancias que le son necesarias o indispensables para el organismo. Para hablar solamente en cuanto a funciones de las glándulas anexas como componentes de la función digestiva. Pero no nos olvidemos también que el hígado, que es uno de los componentes de este grupo de glándulas, además de esas funciones, tiene otras funciones como es la elaboración de nutrientes. No se puede concebir un hígado que no elabora proteínas, por ejemplo, protectoras también, inmunoglobulina, también elabora albúmina y elabora otro tipo de proteínas. ¿Por qué? Porque es absolutamente necesaria, ya no para el problema digestivo nada más, sino para la nutrición. El hígado es un tremendo laboratorio, quizá el más complejo y el más completo del organismo, donde se producen otro tipo de efectos metabólicos, como es la degradación de sustancias mayores, por ejemplo, los venenos o los medicamentos, también se lleva a cabo el hígado. Todos saben que el metabolismo del alcohol, uno de los órganos principales, el más comprometido, es el hígado, ¿cierto? La desintoxicación en algunas condiciones pasa justamente también por el buen funcionamiento, el buen metabolismo del hígado. Las glándulas salivales, acá tenemos el esquema, son tres pares. La glándula parótida, que ustedes la ven inmediatamente por delante de la oreja, pero siguiendo hacia abajo el pabellón auricular, las submaxilares y las sublinguales. Este tiene el gran conducto parotidio y este tiene su nombre, inclusive creo que es de Shane,
y este es el conducto de Warburg. Las glándulas salivales tienen, las glándulas sublinguales tienen más bien una serie de conexiones, varios conductos de cada uno de los acines, drena directamente al piso de la boca. La estructura de las glándulas salivales desde el punto de vista histológico son muy similares, con algunas diferencias que las vamos a ir señalando. La glándula parótida, que también puede ser comprometida por patología, ustedes se acuerdan o habrán escuchado las famosas paperas. Ahora, menos mal, ya no es muy frecuente eso, pero de todas maneras es la famosa parotiditis, que la parotiditis es producida por un virus que compromete todas las glándulas salivales. Lo que pasa es que como la parótida está en la zona más superficial, si se quiere, es donde mejor se apreciaba, pero puede comprometer no solamente las glándulas salivales, sino todas las que se le parecen. El páncreas también es comprometido por la parotiditis, los ovarios también son comprometidos, los testículos pueden también comprometerse a veces por algún virus que compromete estas glándulas. Pero vamos a lo de la fisiología, lo de histología normal. Como ustedes verán, todas las glándulas salivales, y en esto también se parece algo el páncreas, tienen un estroma, un tabique fibroconectivo. Algunas de ellas, por ejemplo la parótida y la submaxilar, tienen una especie de cápsula bien definida. Las sublinguales no la tienen tan bien definida, pero sí tienen límites precisos. Sin embargo, aquí de la cápsula parten estos tabiques que dividen a la glándula en varios lóbulos y después en lobulillos, hasta llegar al final al conducto, a la estructura más simple, que es el lobulillo, que es un conjunto de células, o el acino, conjunto de células que drenan el contenido hacia serie de conductos, que estos se van juntando poco a poco para formar después conductos mayores que discurren a través del estroma. Como toda glándula, toda estructura histológica, tiene dos componentes: o el parénquima, que está dado por todas las células epiteliales que forman los acines y los ductos, y el estroma, que es por donde discurren esto, ¿no?, que le sirve como armazón, como esqueleto. Es muy escaso o no debe haber tejido adiposo. Y el otro detalle para distinguirlo histológicamente, inclusive, no sé si ya lo han visto en histología, lo van a ver después, es que las glándulas y las células que forman los acines elaboran fundamentalmente una sustancia cerosa, y la histología es muy peculiar para eso, a diferencia de las otras. O no hay, o son muy escasas las células o los acinos que tengan glándula mucosa o célula mucosa, mucosecretora. No lo hay. Por eso se reconoce bien la parótida, como vamos a ver en las otras diapositivas. La submaxilar aparece un poquito de glándula de tejido adiposo que está dado por estas zonas aparentemente vacías, pero además, como ustedes verán, tiene dos componentes. Los más azules, o las zonas más azules, más teñidas, son las células cerosas. Eso cuando lo ven en la histología, en las lácteas, se nota muy bien. Y las glándulas o las células más claras son glándulas o acinos mucosos. Entonces aquí la producción es mixta, elabora una estructura o un líquido ceroso, pero también elabora un líquido mucinoso. Entonces la saliva es un poco más densa y tiene más componentes de mucinas. Y algunas estructuras que están bien caracterizadas, por ejemplo esta de acá, en donde tienen los dos componentes, tanto mucoso como ceroso, y se le conoce como la semiluna de Janus, que no lo tiene la glándula parótida. Después los conductos, que ustedes lo van a ver muy bien,
en la histología para poder diferenciarlos entre uno y otro tipo de ellos. Las sublinguales no es que sean solo mucosas, predominantemente son mucosas. Mire cómo va cambiando la histología. ¿Y por qué se notan más claras? Porque así como ocurre con el epitelio colónico, por ejemplo, el contenido de moco es tal que a la célula, siendo cúbica a veces o columnar, le rechaza el núcleo hacia la base porque el gran contenido de moco le hace como esta vesícula. Pero cualquiera sea esta masoestructura, esto es lo que ocurre en la formación de la saliva o el proceso de la formación de la saliva. Es un líquido que es elaborado, como hemos dicho, alrededor de toda la cavidad oral. En esta cantidad, 500 centímetros cúbicos cada día, no es desdeñable, ¿verdad? Y aún así, en el momento, durante la ingesta de los alimentos es donde hay mayor producción de saliva, pero normalmente está produciéndose la saliva en condiciones inclusive que no son relacionadas con la deglución. No es un líquido, no es agua pura, ¿no? La saliva per se contiene o está conformada, si se quiere, por proteína, por glicoproteínas, iones de calcio, sodio y otros, agua lógicamente, inclusive inmunoglobulina. Desde ahí entonces ya empieza la función protectora de la saliva, condicionando inclusive hasta el pH de la boca para que no proliferen algunos germes que vayan a hacer ahí. Y algunos de ustedes de repente han tenido que ir al oculista por algún problema, o habrá escuchado alguna vez que hay que alcalinizar la saliva por algún motivo, que de repente el pH es muy alto y hay que regularlo justamente para que cumpla la función protectora que hay. En esencia, miren que es el acino, diría una glándula celular cualquiera, todos los elementos que producen, además de la estimulación que tiene. Desde la sangre pueden, y de hecho pasan porque por ahí llega, ¿no? El sodio y el cloro, y también el agua que sale de aquí hacia acá, lo jalan las glándulas, las células de los acinis, y lo vierten a este gran conducto que después va a seguir su excreción. Entonces tiene un transporte activo de sodio y cloro y un transporte pasivo de agua, y ustedes saben que donde hay sodio tiene que haber agua, siempre van juntos, ¿no? También elabora unas proteínas ricas en prolina, histatinas o cistatinas, que son unas moléculas, unas proteínas muy importantes, especialmente para la protección de las mucosas por la capacidad que tiene bactericida, si se quiere. También son elaboradas, ya hemos dicho, algunas de ellas, especialmente las submaxilares y las sublinguales, elaboran sustancias mucoides, por eso que se llaman así glándulas mucosas. Entonces ahí pues mucina. Se elaboran muchos sulfatos también. Elaboran enzimas, la amilasa, que tiene que ver algo con la digestión de los almidones, lisocimas, peroxidasa, lactoferrina, etc. Todos esos son componentes. Entonces la saliva, como estamos viendo, no es una situación inerte. Por eso que cuando la saliva no tiene buenas condiciones o buena calidad, la digestión o la salud de la cavidad oral puede estar comprometida. Empieza el recorrido de la excreción, por algo son glándulas exocrinas, y hasta aquí es una saliva isotónica, se dice. Hay un factor o una condición a nivel del conducto estriado hacia adelante donde se provoca o se produce, además de la también que tiene las células plasmáticas muy próximas o los plasmocitos, elaboran las inmunoglobulinas, entre ellas la clásica es la inmunoglobulina A, acá también.
se elabora también calicreína, bicarbonato, y se rescata de la saliva sodio y cloro, haciendo una salida que era isotónica, convirtiéndola en hipotónica. Este juego y las diferentes concentraciones de proteínas y de sustancias enzimas que tiene forman una especie, que es lo que tenemos permanentemente en la cavidad oral, por eso que está húmeda siempre, una película que se reconoce así como tal, y que dentro de las consideraciones que tiene las histatinas, que son como protectoras e impiden la colonización o la reproducción de bacterias y de algunos hongos en la cavidad oral. La otra glándula es el páncreas. Páncreas que también tiene una trascendencia indispensable para la digestión, pero además también, desgraciadamente, es haciendo ese de patología de muy mal pronóstico, si se quiere, porque el paciente que sufre por alguna razón una pancreatitis crónica está condenado a sufrir, lógico, por algo es crónica, a tener que tener suplementos de alguna de las sustancias que elabora el páncreas de por vida. Y uno de los problemas menos mal, no tan frecuentes, pero sí, desgraciadamente, muy agresivos, son los cánceres de páncreas. Un paciente o una paciente que se le diagnostica cáncer de páncreas realmente tiene las posibilidades, un 50% de los pacientes que se le diagnostican cáncer de cabeza de páncreas, por ejemplo, están condenados a morirse entre los 6 u 8 primeros meses del diagnóstico. Es uno de los tumores más agresivos que hay realmente, con otros, no es el único, pero ¿y dónde crece ese bendito? Justamente aquí a este nivel del páncreas. ¿Y qué prolifera? Proliferan los elementos histológicos del páncreas. Entonces no es solamente importante para el punto de vista fisiológico, funcional o histológico para la digestión, sino también representa un factor importante en cuanto a la patología, que después verán ustedes seguramente en su capítulo de gastroenterología. Tiene, como ustedes seguramente lo han revisado, lo van a revisar en anatomía, algunos consideran 3, otros consideran 4 partes de una cabeza, un proceso uncinado que está por detrás de esta zona y delante de la vena cava, en fin, un cuello que estaría por delante de la vena cava, un cuerpo y una cola. Casi todo el páncreas, o todo el páncreas es retroperitoneal. Una forma, si se quiere, por ser tan delicada, está protegido, pero tiene una desventaja también. Como está tan escondido, la exploración clínica no es sencilla. Y la exploración por imágenes tampoco es tan sencilla. Y cuando se quiere hacer una exploración, por ejemplo, a través de, con radiología intervencionista, en fin, meter una aguja para sacar una biopsia del páncreas, no es sencillo tampoco. Y por justamente esta ubicación que tiene, es que muchos de los tumores, especialmente del páncreas, que nacen en pasan desapercibidos y debutan, por mala suerte para el paciente, para el sujeto, cuando está muy avanzado. Esa es una de las malas suertes que tenemos, especialmente en cuanto a los tumores de cabeza del páncreas. Muy bien. Tiene algunas características que ustedes pueden ver ahí. Elaboran su material especialmente cuando el sujeto, el individuo, está ingiriendo los alimentos o cuando el estómago está con contenido para poder, una vez que pasa el duodeno, comenzar ahí el problema, el fenómeno digestivo. Puede drenar directamente a través de un conducto que generalmente es de trayecto horizontal, que es el de Wilson, o juntarse con el colédoco y formar un solo conducto en el momento
casi inmediato de la apertura hacia el esfínter de Bode en el duodeno, o la ampolla de Barr. Y a veces tener dos conductos, un conducto pancreático principal, que es el Wilson, y otro accesorio de Santorini. Esto es importante saberlo a veces porque al hacer ya especialmente la intervención quirúrgica o el examen que se haga, a veces se escapa esa posibilidad porque como sigue drenando por uno de ellos, no se ve la función muy alterada. Es una glándula mixta. ¿Qué quiere decir que es mixta? Por un lado, que es tema de nuestra clase, es el páncreas exocrino y el endocrino, que tiene ustedes, seguramente lo han visto, lo van a ver cuando se habla de glándulas endocrinas. El metabolismo, siendo las células también dentro en el mismo órgano, sin embargo la función es totalmente distinta una a otra. Si ustedes ven la fotografía, es muy parecido a lo que ocurre sobre la estructura con la glándula salival. Claro, no son las mismas células, es indudable, pero por lo menos la estructura histológica tiene un componente acinal que está dado aquí. Miren ustedes, 8, 10 o 12 células se ponen de acuerdo, se juntan, tienen su estructura más o menos definida y vierten su contenido dentro de la luz de esta estructura ductal que vamos a ver. Y después forman una serie de ductos que van drenando hasta formar unos mayores y llegar después al conducto mayor de Wilson. Una glándula túbulo-acinal, tubo porque tiene ductos y acinal porque tiene acinos. Es una glándula mixta incluso en su arquitectura también. La producción es más o menos 1200 mililitros de líquido. Miren, 1200 más 500 de la saliva, ya tenemos, ¿no?, toda la cantidad de líquido. Si hablamos solamente de volumen de líquido de las glándulas, es un líquido muy rico en bicarbonato, que es el famoso jugo pancreático, ¿no? Contiene proenzimas digestivas de diferente naturaleza y para diferentes componentes que lo vamos a ver. Y el acino propiamente está conformado, ocupado por células centroacinales, que las vamos a ver en detalle ahorita. Tienen una forma más o menos piramidal, pero sin la punta, por eso dice piramidales trunca. Acá. Y este es el conducto en donde va a ir vertida la secreción que se tenga. Todas las células tienen así, este sería el conducto. Se nota claramente, especialmente con una atención especial, los gránulos de secreción de simógeno que tiene el páncreas. Y esto sí es permanente, porque el páncreas tiene un metabolismo muy activo. Además, estas células tienen receptores de membrana para colecistoquinina y acetilcolina, que no son elaboradas por ellas, ¿no? La colecistoquinina o colecistocinina es elaborada por las células del duodeno, a través de la sangre, porque tiene función endocrina, estimulan y en algún momento al estimular esto le está diciendo que está llegando contenido al duodeno y que el páncreas debe elaborar el simógeno y las otras proteínas, todas las enzimas que son necesarias para la digestión. Si hablamos en oro también, entonces el duodeno o el tubo digestivo en general, el duodeno, el estómago, uno de ellos tiene una función endocrina por este tipo de sistema que tiene, sin formar parte del otro sistema grande que sea el sistema endocrino. Entonces es una cuestión interna entre ellos nada más. Dice, el sistema de conductos inicia con las células centroacinales, que es lo que hemos visto. Con los conductos intercalares, muy parecidos ahí a lo de la glándula salival. Se forman varios, o se juntan, se unen varios de estos para formar un poquito unos estructuras más grandes, que serían los interlobulillares, y después los intralobulillares, dentro del lobulillo, y después los
interlóbulos o los interlobuliares, que son conductos más grandes, más gruesos, que ya discurren por el tejido conectivo que para los lobulillos, para formar el gran conducto pancreático, que es el conducto principal. Por su ubicación en donde drena, también puede padecer o ser asiento de alguna patología, por ejemplo los cálculos biliares, o la bilis muy densa que tiene barro biliar, o cálculos que se han formado entre la vía biliar y caen y no pueden atravesar, no pueden franquear el esfínter de Oddi, se detienen ahí, y como se detiene también el drenaje del jugo pancreático, un calculito que se enclave en la ampolla de váter le puede valorar toda la estructura del conducto de Wilson, aparte que no lo deja de drenar lógicamente, y le puede provocar una pancreatitis aguda o una pancreatitis crónica después de que el problema ya se vuelve crónico. Entonces también puede sufrir el pobre páncreas lesiones por obstrucción o por elementos que no le son propios de él, sino de que en este caso son intracanaliculares, pero como drenan juntos con el colédoco, a veces lo que obstruye al colédoco, el extremo distal del colédoco le puede comprometer también al páncreas. La histofisiología del páncreas exocrino dice: el control de las secreciones es por hormonas, secretina, colecitoquitina, acetilcolina, que es lo que estábamos señalando también. La mayoría de estas viene del duodeno, del estómago. La secretina, producida por el duodeno, estimula la formación del líquido rico en bicarbonato por las células acinarias y movitos. Toda la función en el páncreas exocrino está a nivel de los acidos, porque a nivel de los conductos solamente es el drenaje. Estimula también la liberación de enzimas, y la acetilcolina liberada por las fibras parasimpáticas estimula la liberación de enzimas hacia la luz acinal. Esto estimulan la formación o la elaboración, que también ayudan a la secreción, pero la acetilcolina ayuda mucho más al movimiento y a la excreción y a la movilización a través de la luz del ácido. El páncreas endocrino, que no cumple función directamente con la digestión, tiene también sus componentes, como está viendo los islotes de Langerhans, que son en el páncreas en general, se puede ubicar fácilmente, que son estructuras. En primer lugar, vean la cantidad, ¿no? Principalmente el páncreas es exocrino, por lo menos en volumen. Y estos cúmulos, estas zonas, nodulitos, si se quiere, estas islas, estos nidos de células, siempre son más claras. Saca uno dentro del parénquima pancreático. Pueden estar dispersos, algunos de ellos pueden ser un poquito más grandes, otros, pero un tamaño promedio que ustedes están viendo ahí. Y esto tiene que ver con tres tipos, mejor dicho, tiene que estar constituido por tres tipos, pero con 5 tipos de células característicamente, que no cumplen función en la digestión, pero los vamos a mencionar solamente, porque esto lo van a ver seguramente en detalle cuando hablen del páncreas o del sistema endocrino. Estamos hablando en este caso solo de los islotes, células beta, alfa, delta, G y productora de un polipéptido pancreático, así se conoce. Con las concentraciones, miren ustedes, de diferentes, 70% para las beta, responsables de la elaboración de la insulina. De aquí ya hacemos la proyección entonces. El problema principal de los diabéticos no es el azúcar en la sangre. Eso es una consecuencia. El principal problema de los diabéticos está en el páncreas. Porque el responsable de elaborar la insulina, que su función principal está en la disminución de la glicemia,
si esto está disminuido, porque pueden estar disminuidas o sin función o hipofuncionando las células beta, hacen que no se disminuya la glicemia y al contrario la glicemia sube. Entonces los pacientes diabéticos, una de las manifestaciones de los diabéticos es que tienen la glucosa alta en sangre y también en orina y otras formas, bueno, pero sube la glucosa. Entonces la interpretación es encontrar glucosa alta en sangre es que estas células no funcionan adecuadamente. Y es cierto, es aparentemente muy simple, es la explicación de los pacientes diabéticos. No es de extrañar entonces cuando alguien tiene una pancreatitis crónica que le malogra todo el páncreas, tenga también problemas endocrinos como diabetes, por ejemplo. Un paciente que hace una pancreatitis aguda por alguna causa, especialmente por los cálculos biliares, puede quedar con una pancreatitis crónica y se le agrega después un problema diabético. No por un cambio genético como son otras diabetes, sino en este caso por destrucción del páncreas. Aparte, lógicamente, del problema exocrino. Bueno, los otros tipos de células alfa, en un 20% de los islotes, estamos hablando, insistimos, que elabora el glucagón, que hace la función inversa de la insulina. Otra célula delta que elaboran, miren, la somatostatina, que inhibe la liberación de hormonas y reduce el contenido de ellas en el tubo digestivo. Un 1% de las células de gastrina que estimula la producción de ácido clorhídrico y motilidad, pero ¿a dónde? A nivel del estómago. Aquí sí dirías que esta gastrina sí tiene que ver algo con la digestión, porque cuando es deficiente en esto, o a la inversa, cuando hay algún tumor de repente de este tipo de células, que inclusive tiene su nombre propio, se llama gastrinoma, puede haber alteración, y de hecho que la hay a nivel de la función digestiva también. Pero ya lógicamente de eso vamos al campo de la patología. Y el polipéptido pancreático, polipéptido P, que se conoce también, inhibe la secreción exocrina del páncreas. Es de suponer también que para que la función del páncreas sea óptima, tiene que haber un balance entre todas estas, ¿no? Ninguna de ellas predomina sobre la otra. En cuanto a la otra gran glándula que es responsable de la función, este el hígado, el gran laboratorio, y tanto lo maltratamos, pero por suerte también, por fortuna, es una de las pocas, si no es tal vez el único órgano que se regenera. El hígado. Hipotéticamente, si a alguien se lesiona el hígado y le sacan un fragmento de hígado por una laceración, por algún accidente o un trauma que se tenga por ahí, después de unos meses el hígado teóricamente vuelve a crecer. Si le hacen una hepatectomía parcial a alguien y le sacan un segmento o un lóbulo del hígado, puede el hígado volver a crecer. Por eso se llama regeneración. Otros órganos no tienen esa capacidad. El hígado sí, siendo un órgano tan complicado y tan complejo en su fisiología, sin embargo, se puede regenerar. Tiene un peso más o menos de 1500 gramos, la ubicación ya la conocen ustedes generalmente, en el hipocondrio superior derecho, un gran lóbulo derecho, otro izquierdo, pero también tiene el lóbulo cuadrado y el lóbulo caudado, que por encima no se ven, sino cuando uno lo ve o por detrás o por debajo, que lo vamos a ver ahorita. Pero para cuestiones nosotros de función endocrinas, como vamos a ver, pero fundamentalmente vamos a ver nosotros las exocrinas que están a cargo del hepatocito. En buena cuenta, el parénquima pancreático está representado por el hepatocito. El conjunto de hepatocitos es lo que forma después el parénquima hepático. El resto de estructuras, que es igual que en la
otro tipo de glándulas o órganos es el estroma. Puede alterarse el parénquima, es decir, puede alterarse, puede haber una lesión propia hacia el hepatocito propiamente, o puede haber una agresión, una lesión también hacia el tejido conjuntivo. Cualquiera de los dos, como forman parte de toda la estructura histológica del hígado, lógicamente puede estar afectada también su función. Y puede haber alguna patología, inclusive tumoral, propia del parénquima hepático y una patología propia del estroma hepático. Muy bien, pasamos entonces a la siguiente y su histología. Acá tiene la formación, el gran lóbulo, la vesícula biliar, y aquí se ven los 4 lóbulos. Pero eso es en anatomía. Vamos a la de nosotros, que es la histología. En este caso, el páncreas no tiene esta estructura tan bien definida como lo es el hígado, la cápsula de Gleason. Sin embargo, tiene un tejido conectivo que lo recubre, claro que sí. Aquí, en el caso del hígado, sí lo es bien notoria, que se conoce inclusive la cápsula de Gleason, que envuelve absolutamente todo el hígado. Tal vez la única parte donde no hay cápsula de Gleason, pero también está protegida, es donde hay, o donde la vesícula biliar se adhiere, se pega al hígado, que se conoce también, ustedes lo habrán visto, no sé, en histología, en anatomía, el famoso lecho vesicular, que es donde la vesícula está pegada al hígado y hace un reflejo la cápsula de Gleason, se continúa con el peritoneo, con la serosa de la vesícula y regresa. La vesícula biliar realmente está pegada al hígado. Y esa es una de las condiciones a veces por qué alguna patología vesicular compromete rápidamente el hígado, porque no hay un límite entre ellas, no están separadas del todo, ¿no? Es la única zona en donde no habría cápsula de Gleason. El hígado recibe toda la sangre que viene del diafragma hacia abajo, y también recibe toda la sangre que viene del tubo digestivo propiamente, llevando otro tipo de componentes. Y para nutrirse recibe también irrigación de sangre arterial. Ustedes saben, sabemos bien que la sangre arterial es la que lleva los nutrientes para propiamente el tejido. Entonces el hepatocito y el parénquima pancreático hepático, tiene que nutrirse. ¿Y de dónde saca los nutrientes? De la sangre que le llega a través de la arteria hepática. Pero le llega mucha sangre también, y miren ustedes la cantidad de que llega. 25% de la sangre que llega al hígado llega a través de la arteria hepática. Pero el 75% de la sangre que le llega al hígado y que pasa a través del hígado, porque vamos a ver la función ahora, llega a través de la cava, de la vena cava. Y la vena cava es la que recoge toda la irrigación, como hemos dicho, sanguínea y de nutrientes, que es una cuestión combinada, del tubo digestivo. ¿Para qué? Es justamente aquí en el hígado donde se lleva a cabo la gran mayoría de las funciones metabólicas para la nutrición, aparte lógicamente de lo que ocurre en el intestino. Y esto que tenga una doble función, un doble tipo de irrigación, es lo que se conoce como el sistema porta, aunque también lo tienen otros órganos, como la hipófisis, ¿sí? Y esto justamente lo hace también desde el punto de vista histológico un poco más complejo. Acá tenemos un esquema de lo que ocurre con el aporte vascular y la estructura general del hígado en general. Del hígado sale, dice, por la vena hepática que drena la cava inferior.
¿Quién llega por ahí? Lo que llega ahí, que viene la vena porta, se va dividiendo ya esto de adentro del hígado, vena interlobular, interlobular, hasta formarse pues un sinusoide. Del sinusoide se transforma en una vena central del lobulillo, vuelve nuevamente a formarse otro tipo de vasos, pero hacia arriba siempre. La vena, acá viene sublobular, colectora, la suprahepática, todo lo que llegó a través de la cava y de la arteria hepática va a pasar a través de la vena porta, perdón, de la vena cava inferior, y esto ya drena al corazón. Vale decir, mire usted, toda la sangre que tiene, que llega de aquí, del diafragma hacia abajo, toda pasa a través del hígado. Y esta conexión, que es una secuencia de la vena porta, transformándose a vasos menores, con el sinusoide y después pasando a través de esto, nos explica mucho, o diría de manera más fácil cuando uno examina y analiza estas estructuras y esta función, porque una lesión a nivel del corazón, por ejemplo, o del pulmón, repercute claramente o clásicamente en el hígado. Esto en condiciones normales, ¿verdad? Parte de la fisiología del hígado. Porque si está alterada alguna parte estructural del hígado, obviamente que esta circulación va a estar alterada. Y aparecen dificultades. La primera de ellas, ¿cuál sería? Aumentaría la presión en la vena porta. Al aumentar la presión de la vena porta, aumenta retrógradamente la presión también de todas las estructuras, todas las venas que drenan a la vena porta. La esplénica, todo el tubo digestivo y todo el tubo digestivo inferior, y el paciente sufre lo que se llama una hipertensión portal. Y como aumenta la presión a ese nivel, fuga el líquido del intra al extravascular y se hace lo que se conoce como la ascitis. Y miren las consecuencias que tiene a nivel del abdomen o de la caída abdominal cuando la falla de repente está aquí en el hígado, intrínseco. O no del hígado, sino del corazón, pero por cuestiones de fuerzas se deriva o se manifiesta a nivel de la cavidad abdominal y de todo el sistema vascular por debajo del diafragma. Miren, esta es una parte de la circulación nada más. La otra parte, que es tremendamente importante y para que cumpla su función a cabalidad a nivel del tubo digestivo, está más bien en lo que viene producto de la elaboración del hepatocito y que debe vertirse a través de los canalículos biliares para después formar el gran conducto hepático común, venir y almacenar la bilis en la vesícula biliar y en algún momento requerido verterla nuevamente a través del colédoco hacia el tubo digestivo. La parte funcional estaría relacionada para el caso de las glándulas anexas al tubo digestivo, está en esta zona. Sin que la otra lógicamente sea inútil, al contrario. Hemos dicho, los nutrientes del tubo digestivo vienen a través de la vena porta, pero a la vez, para que sean buenas y se degraden, los nutrientes tienen que tener acción del jugo elaborado por el hígado, que es la bilis, bilirrubina y otras cosas, un complejo laboratorio. La arteria hepática viene acá también, se junta, sigue subdividiéndose y va a juntarse a nivel de los sinusoides con la circulación que viene por la vena hepática. Y diría como que se mezclan las sangres aquí.
porque después de este fenómeno, por eso aquí se da en el ovulillo, la única vía de drenaje que tiene el hígado, siguiendo la circulación normal, es la vena suprahepática, y que después se convierte en vena cava inferior. No hay otra. ¿Dónde se junta entonces la sangre que llega a través de la arteria? Acá en el ovulillo hepático, especialmente a nivel de los sinusoides, un poco antes de la vena central del ovulillo. Bueno, acá tenemos la bilis que sale por conductos hepáticos y se almacena, etc. Vale decir también para que las células, y ese también está parte más que inclusive la vesícula de la bilis, se nota claramente en el páncreas. El contenido o la calidad del jugo pancreático, así como la calidad, en este caso de la bilis, que es el producto de elaboración del hígado, las estructuras que lo forman, que lo elaboran, y las estructuras por donde se transporta esto están preparadas para que la acción de estos dos elementos no sean deleterios contra las células. Porque si por alguna razón se altera el flujo del jugo, en este caso de la bilis, o del jugo pancreático, y se vierte al exterior, produce un cataclismo, porque el efecto, entre comillas, que debería ser el jugo pancreático o la bilis, en el interior del tubo digestivo, lo hacen por fuera y destruye. Y el jugo pancreático, así como produce amilasas y proteinasa y otro elemento de una serie de enzimas, cuando sale de su continente normal también lo destruye. Son altamente nocivos estos cuando están fuera de su contexto normal. Por eso es que tiene que haber integridad de todos estos. Un esquema de lo que sería el ovulillo hepático en realidad, o del sistema de circulación. Acá tienen por un lado la arteria hepática en rojo, ¿verdad? ¿Hacia dónde llega? Al final llega hasta los sinusoides, y aquí se mezcla con la sangre que llega a través de la vena porta, se va dividiendo su día hasta que llega a los famosos sinusoides, que son estos espacios de acá, que lo vamos a ver después en un esquema. Sigue la circulación, todos estos sinusoides drenan a lo que se llama la vena centrolobulillar, y la vena centrolobulillar nuevamente va haciendo venas un poquito mayores de drenaje hacia arriba hasta llegar a la vena suprahepática, que es una, pero es una continuidad, como ustedes verán. Perdón, acá está, ¿no? Esta es una continuidad de la vena porta, llega al ovulillo y de aquí salen otra vez los vasos. Eso solamente hablando de la circulación, pero el metabolismo y la función del hígado no está dado solamente por los vasos sanguíneos, hemos dicho. La función principal del hígado está dado por el metabolismo y la función de estas estructuras que están viendo aquí en el esquema. Son más o menos cuadradas, si se quiere, cúbicas, dicen los textos, que son los hepatocitos, que pueden estar en columna de 1 o ramificadas entre ellas, a veces de 2. Y es una cuestión interesante, porque cuando la célula hepática en condiciones normales, ustedes verán aquí en el esquema también, la mayoría tiene un núcleo, pero en condiciones normales pueden tener hasta 2 núcleos, y hay que tener cuidado en eso, porque se puede interpretar a veces. Un buen porcentaje de los hepatocitos tienen hasta 2 núcleos, y alguien lo puede interpretar como que se está proliferando y que puede ser en el campo de la patología. La función del hepatocito para el campo digestivo está en la elaboración de la bilis, que después se drena
al conducto biliar. Y este va juntándose con varios conductos hasta llegar después al famoso hepático derecho-izquierdo, el hepático común, a la vesícula biliar, después de la vesícula, cuando es necesario, hacia el colédoco y después hacia el duodeno. Ese es el tramo que lleva la bilis. Entonces, aparte de esto, solamente hablando de la cuestión de la elaboración de la bilis, pero el hígado, la otra función que tiene es que metaboliza todos los elementos que le llegan a él. Se quiere desintoxicar de algún medicamento, etcétera, tiene que evaluar la función hepática, porque el metabolismo de la mayoría de las sustancias, la gran mayoría, tanto sean nutrientes o no, o agresivas que entren al organismo, que entren a la circulación, se lleva a cabo en el hígado. La gran desintoxicación del hígado, de la sangre, se lleva a cabo en el hígado. Si la función hepática no está adecuada, no va a poder hacerse una adecuada depuración de todas las sustancias que le ingresan al sujeto. Vamos a ver ahora en otro esquema cuál es la función y cómo está conformada cada una de estas estructuras, que en esencia vendrían a ser la unidad funcional del hígado, son los lobulillos, que lo vamos a ver. Y con una serie de células que las vamos a ver ahora con funciones específicas cada una de ellas. Todas las estructuras citológicas no son fáciles de reconocer en los cortes con hematoxilina y eosina. Algunas sí se puede ver, como vamos a ver ahora. Todos los nutrientes, excepto los kilomicrones, que son los que se forman a nivel del hepatocito, dice, se absorben y se transportan por la vena porta al hígado. Todos, diríase toda la circulación del tubo digestivo, realmente todo el intestino va hacia el hígado. Y la función principal del intestino delgado, ustedes saben que es absortiva, ¿verdad? Donde están prácticamente todos los nutrientes. A nivel del intestino grueso son muy pocos más, son electrolitos y otras cosas, pero los nutrientes son el tubo del intestino delgado. El otro fenómeno de la sangre con hierro abundante que viene del vaso se dirige también a la porta para procesar nuevamente cuál es la función en este caso, la limpieza, la depuración que puede haber a nivel del hígado, que hace de lo que viene del vaso. Por eso les decía, el hígado recibe toda la sangre que está del diafragma hacia abajo, y el vaso está también por ahí, lógicamente, aparte del páncreas, etc. Dice, los hepatocitos almacenan parte del material nutritivo, por ejemplo, el glucógeno. Y cuando la glucosa, el glucógeno, en fin, cuando esto es deficiente, a veces el hígado, bajo ciertas condiciones, tiene la capacidad de elaborar glucógeno también o glucosa cuando le es crítica la situación. Veremos. Desde el punto de vista histológico, esto es lo que nos interesa a nosotros ahora, el famoso lobulillo hepático. Esto que se ve tan bonito aquí, que parece una cometa, no es tal. Dicen que la formación más hexagonal, porque el esquema es así, es el hígado del chancho, creo, ¿no? En el humano, porque es muy parecido también, no tiene estructura tan hexagonal, pero se proyecta así, es decir, no es tan regular esto, no es una cuestión geométrica. El resto, como suponemos, son esquemas, ¿verdad? El lobulillo hepático clásico, que es este de acá que hemos dicho, donde la sangre de la periferia va al centro, lo vamos a ver ahora en el esquema, que sería este de acá, y los espacios porta limitan el hexágono de vida, igual acá. La conexión o la comunicación que hay entre los espacios porta, que limitarían o limitan al lobulillo, es muy activa entre todas estas columnas y la vena central, como hemos dicho.
y tiene después, lo vamos a ver ahí en un esquema, algunas posibilidades de supervivencia mejor que otras porque les llega mejor calidad y cantidad de sangre, alguna de ellas. Y mucha de la patología que ustedes van a ver después se va a referir a la zona tal, a la zona tal o a la zona tal del hígado. Lo vamos a ver en un esquema ahora para que entendamos más o menos cómo es este fenómeno también. Entonces, la estructura funcional, diríase, aparte que el parénquima está formado por los hepatocitos, la estructura funcional sería el lobulillo hepático. ¿Por qué? Porque a través de aquí, que aquí viene la vena central, ya hemos dicho cuál es la función de la vena central, ¿no? Toda la sangre llega hasta la vena central, hasta los sinusoides. El conjunto de estos se forman las venas del lobulillo y después comienza a ascender. Y también a este nivel, por eso se llama la unidad funcional, en que se elabora la bilis y empieza el drenaje de retorno como se supone a través de la bilis. Este es un esquema del hígado. El ácido hepático, según el autor Rappaport, cambia un poco la idea de lo que veíamos hasta ahora y habla de tres regiones concéntricas del parénquima que rodean una arteria de distribución. Por aquí viene la arteria, y si ustedes se acuerdan, entre una vena central y entonces otra vena central del lobulillo. Entonces, la arteria, que rama de la arteria hepática, discurre a este nivel. ¿Cuál sería la zona mejor irrigada? Lógicamente la que está más próxima a ella, que algunos autores califican como es un tercio de la distancia entre la zona esta, la arteria, la rama de la arteria hepática, con la vena central. Por eso aquí se conoce como zona 1. La que le sigue hacia afuera, diríase hacia la vena central, en la zona 2, y la zona menos favorecida en cuanto a calidad de nutrientes que trae la arteria hepática de la zona 3. Entonces es fácil entender ahora que cuando haya un problema de tipo circulatorio, por ejemplo, por deficiencia en las concentraciones de oxígeno que hay en la sangre, por ejemplo, lo que está más comprometida sería la zona 3, ¿verdad? Por esta función. Y van a ver ustedes después, cuando se habla de patología, se habla mucho. La zona más comprometida es la zona 1 o más comprometida es la zona 2, especialmente a ver algunos cambios en los fenómenos de la hepatitis. Y la hepatitis es grande, las alteraciones que se producen, se habla más de estas zonas. Y en el otro extremo estaría, pues vamos a ver ahora, el espacio porta, que es clásico también, lo vamos a ver ahora. Entonces aquí de la capa más externa, la zona 3, se extiende al nivel de la vena central, está aquí, entre la vena central y esta estructura es más o menos la vena. Por eso es deficiente de oxígeno. Mientras que la zona 1, que es la más próxima a la rama de la arteria central, de la arteria hepática, perdón, es la zona más mejor irrigada. Esto es más bien la modificación que estamos viendo ahora, dice lobulillo portal. Ya no lobulillo hepático per se, sino lobulillo portal, haciendo caso más bien a la función y a la capacidad o a la irrigación arterial que tiene esta estructura que estamos viendo. Y aquí hay este esquema. Lobulillo portal, diríase en forma triangular, limitado por 3 espacios porta, con 3 venas centrales y un espacio porta,
mientras que en el lobulillo hepático clásico, la vena central, limitada por espacios porta, como se invierte un poco el sentido, si se quiere. Aparentemente esta es una estructura funcional más adecuada de lo que estaríamos viendo, de lo que se conoce. Por eso dice aquí, definido como región triangular cuyo centro es el área portal, no es la vena central, y los vértices más bien son las venas centrales, haciendo referencia a la capacidad funcional que tiene el hígado. Y de aquí sale justamente por el proceso de la erosión del bilis, por eso se llama el lobulillo portal. Los sinusoides hepáticos y las placas, aquí tiene la vena central del lobulillo, todas estas estructuras que aparentemente están vacías, estas zonas claras, son los sinusoides. Los hepatocitos que están más en contacto, o que forman, si se quiere, la pared de la vena central, lo que se llama la membrana o el área limitante, que tiene una función, después sí lo vamos a ver en patología, muy claramente. Entre las cosas que se evalúa es cómo está la membrana limitante, dice uno, para ver qué compromiso, cuál es la magnitud del compromiso que puede tener a nivel de esta zona. Si esta, para cuestiones prácticas solamente, de aumento de presiones, lo que va a producirse primero es una dilatación de la vena central del lobulillo. Por drenaje de ellos se va a tener una ingurgitación de los sinusoides. Y los sinusoides hepáticos están limitados por una hilera o de una sola capa de células o máximo dos que están anastomosándose entre ellos también. Y este bendito sinusoide y las placas que lo vamos a ver después, cuál es la función que tiene, entre otras, aparte de la elaboración de la bilis, la función que tiene cuando se altera el parénquima hepático. El problema entonces aparentemente nace por aquí, dependiendo de la patología, o por acá, dependiendo también de las causas que pueda alterar la función. Si era un poco complejo entender a veces lo que es el sinusoide, hay un espacio también que está por fuera o distante, que es el espacio perisinusoidal o el espacio de Dice. Nuevamente vamos al esquema, o a otro esquema mejor. Estas son las columnas de hepatocitos, o la lámina de hepatocitos, ¿verdad? Este es el sinusoide, esta es la vena central, son los sinusoides que drenan a través de ella y la vena central lleva la sangre arriba del desierto. Si vemos nosotros el sinusoide cuando se hablaba, creo que el doctor Verona les hizo la clase de vascular, los sinusoides son fenestrados todos, ¿de acuerdo? O perdón, los sinusoides son linfáticos o capilares fenestrados, y aquí se cumple exactamente. Este es el endotelio. Entre el sinusoide hepático y la columna de hepatocitos hay un espacio que se conoce como el espacio de Dice. Entremezcladas con las células endoteliales de los sinusoides aparecen otras células más grandes, que eso sí se puede ver a veces en hematoxilina y eosina, que forman parte del sistema monocítico fagocitario, que son las células de Kliefeld. La función ya hay que suponer. Sin embargo, entre la capa
de hepatocitos. Y el espacio de Dice aparece otro tipo de célula, que es la famosa célula estrellada hepática, o la célula de Ito, que tiene una función principalísima cuando hay agresión del hígado por la elaboración de algunas sustancias que vamos a ver ahora, y se considera que justamente a este nivel es donde se inicia el proceso que después se conoce como fibrosis o como cirrosis hepática, a ese nivel. En un extremo o en el otro extremo, parte de lo que veíamos de los lobulillos hepáticos, tenemos la vena porta o rama de la vena porta, la arteria hepática y el conducto biliar. Esta es la famosa triada que después se conoce como el espacio porta en cuanto a la histología. Estos tres componentes tienen. Y además también tiene un vaso linfático por ahí que drena la. La bilis se elabora en los hepatocitos y es vertida a este gran conducto que conforme va aumentándose, cuando sale de los sinusoides prácticamente se conoce como el conducto de Henry, que además el conducto de Henry, formando varios canales, varios conductos de ellos, van a formar después los grandes conductos hepáticos y después salir en el hepático derecho y el hepático izquierdo. Las láminas de los hepatocitos se llaman hileras. Algunos incluso tienen un nombre propio, le quiero poner, ¿no? Se representan dos hileras en el diagrama exclusivamente, solamente cuestiones esquemáticas, ¿no? Pero nunca la estructura es tan geométrica como vemos acá, y hemos dicho que se van entrelazando entre ellas también. Esto es el esquema o el sistema, si se quiere, del lobulillo funcional hepático, en donde forma parte de ella, indudablemente, o el límite entre, o el espacio entre la vena central, la vétula central del lobulillo y el espacio porta. Si ustedes ven, aquí es donde se realiza. En estricto sería la unidad funcional más íntima, si se quiere, que tiene que ver. ¿Qué características tiene el espacio perisinusoidal? O el espacio de Dice. No posee lámina basal, no posee capa basal, que normalmente todos los epiteliolos la tienen, en este caso no la tienen. Pero sí tiene colágeno tipo 1, tipo 3 y tipo 4 a este nivel, que son justamente los elementos que se necesitan para la cicatrización o en los casos de patología para la proliferación y la génesis del tejido fibroso y después hacer la fibrosis o lo que se conoce en estadio final, la cirrosis hepática. Pero también tiene una función, ¿no? Absorción y secreción de proteínas. Se supone que estamos hablando a nivel del espacio de Dice, ¿no? De los sinusoides pueden pasar a través de los espacios que dejan las células endoteliales, migran proteínas que son complejos grandes, ¿no? Una difusión solamente. Se observan a nivel de ellos también fibras nerviosas mielínicas, células estrelladas, que son las de acá, las células de Ito, que entre otras funciones que tiene, sirven como depósitos de grasa que son como vesiculitas ahí también. Y otras que tienen esta característica de almacenar la vitamina A. Produce y almacena vitamina A. ¿Cómo se vería el complejo del hígado? Para que vean ustedes, aunque esta fotografía ya la deben conocer cuando se habla de esferas reticulares, se les pone esta fotografía también, la vena central del lobulillo y el famoso espacio porta, o la triada portal, como por sus siglas se entiende. La sigla portal queda por una vena, por una arteria o arteriola y el conducto
biliar. Y la vena central, lógicamente, va sola, ¿no? Que está formada por la tributaria o de una serie de sinusoides. Y estos son los famosos espacios. Por aquí estaría la zona 1, la zona 2 y la zona 3, y cada uno de ellos. Y en el espacio porte hemos dicho tejido conectivo que lo rodea siempre, venas las más gruesas, arterias la más regular que ella, y los canalículos que tienen. Hasta ahí la cosa se va un poquito complicando, porque aparece después, una vez que se ha formado ya la bilis, tiene que transportarse. Pero aquí ya son estructuras más simples, porque en buena cuenta lo único que hacen es transporte. Pero los conductos intrahepáticos, es decir, desde donde nace la vena central, perdón, de los hepatocitos, lo más íntimo que estamos viendo, el sinusoide, para formar después el gran complejo, el gran conducto hepático, va formándose por diferentes estructuras, como son canalículos biliares o colangiolos, conductos de Henry un poquito más gruesas, hasta formar los conductos biliares interlobulillares. Estos, de la unión de varios de ellos, conforman el conducto hepático derecho y el izquierdo, y después el drenaje hacia afuera. Y este es el esquema que tienen ustedes. La triada siempre por aquí. Estos serían los canalículos de los hepáticos, miren, de las columnas de los hepatocitos, y aquí a drenar a este conducto y después hacia los hepáticos. Esto es como la función del hígado en la elaboración de la bilis. Una vez que sale del hígado, tenemos dos, hepático derecho y hepático izquierdo. Acá no lo vemos, pero puede ser entonces representado. Se forma uno solamente, el hepático común. Este hepático común viene y drena a la vesícula biliar, y en la vesícula biliar se almacena. Dice que se concentra por lo menos la cantidad de bilis que le llega a la vesícula, puede ser reabsorbida especialmente en líquidos, entre ellos pues, y agua, 90%, un 10% de toda la producción del hígado se almacena en la vesícula biliar y se concentra para, en el caso dado, cuando el requerimiento de la digestión lo exige, se contraiga y vierta su contenido después a través del conducto cístico, juntándose con el hepático común, forman el colédoco, y al final se junta con el Wirsum y drena en la mayoría de las veces en lo que se conoce como la ampolla de Vater o el esfínter de Oddi, que es el que regula la vertiente hacia el duodeno. Por eso que dice el hepático común con el cístico forman el colédoco, con el conducto pancreático drenan a la ampolla de Vater. Pero hay variaciones, a veces esto cada uno va por su lado. El conducto colédoco desemboca solo y el Wirsum también, pero son variaciones que ya se verá después en un momento. Y el esfínter de Oddi, que está aquí en la ampolla, controla la abertura del colédoco y el conducto pancreático, lógicamente, porque no está abierto, ¿no? Está contraído. Cuando se actúa y cuando comienza la digestión y la vesícula comienza a contraerse, es que se abre esa compuerta para que pueda drenar. Esta ubicación tan particular que tiene justamente estas estructuras es lo que, cuando hay patología pancreática, y la patología tumoral pancreática, que es la más temida realmente, les decía, por la historia natural de la enfermedad del cáncer de páncreas, preferentemente compromete aquí la cabeza del páncreas. Y como avanza, y como decía, por la ubicación que tiene, esa no da manifestaciones clínicas, la forma de debut más común
más común, casi todos los casos de cabeza de páncreas es porque obstruyen la vía biliar y el paciente tiene problemas de ictericia y alteración del metabolismo del hígado, lógicamente, por esta coincidencia en el drenaje que tiene. El colédoco siempre atraviesa la cabeza del páncreas, por eso discurre. Y el bursum, lógicamente, también porque llega por ahí. Los hepatocitos, que son estas columnas, tienen su disposición y su forma etológicamente. Dicen la forma apical forma los canalículos biliares, y están aquí, entre las columnas. Mientras que acá están los sinusoides. Entre el sinusoide y las columnas de hepatocitos está el espacio de Dice. Esta es una microfotografía electrónica. Los hepatocitos constituyen aproximadamente el 75% del peso. Lógicamente, si son los principales actores en este momento. Y acá está lo que le decía, 75% de los hepatocitos tienen un solo núcleo y un 25% de ellos tienen dos núcleos. Hay que estar advertido por eso, por si acaso. Y estas son las columnas. Esto sí es una microfotografía. Y estos serían los sinusoides. La función ya sabemos qué es esto. Las funciones del hígado: producción de bilis, excreción de bilirrubina, metabolismo, los puntos finales de la absorción, desintoxicación de medicamentos y toxinas, función inmunitaria también, porque transfiere inmunoglobulina A través de las células de Kupffer. Es un rico depósito de vitaminas A, D, B y otros componentes que puede tener aparte del glucógeno que hemos dicho. ¿Cuánto se produce? 1200 mililitros al día, entre 600 y 1000. Ya tenemos 1200, con otros 1200 jugos pancreáticos, con 500 de la salida. Miren toda la cantidad de jugo digestivo que es necesario para completar la digestión. ¿Cuál es la composición? Agua, sales biliares, ácidos biliares, pigmentos, fosfolípidos, etc. Es una serie de componentes de inmunoglobulina. Se almacena, ya hemos dicho, en la vesícula biliar y después se vierte. Las funciones de la bilis someramente, nomás porque esto seguramente lo van a ver con detalle en fisiología, ¿no? Trabaja en la excreción del colesterol, fosfolípidos, sales biliares, bilirrubina conjugada, electrolitos. Tiene una función principalísima en la absorción de grasa en la luz intestinal por la concentración de esto. Transporte de inmunoglobulina, excreción de productos metabólicos farmacometales pesados, es decir, sirve también como un elemento de eliminación de metabolitos tóxicos o no a través de la bilis, y una función de inhibición del crecimiento de las bacterias también tiene la bilis. Parte de la función del nutritiva sería esto: ya los kilomicrones dentro de los hepatocitos se degradan a ácido tal y colesterol. Si eso no funciona adecuadamente el hepatocito, lógicamente tampoco vamos a tener buena cantidad o buena calidad de nutrientes que son transformados, generados y transformados en el hígado. Pues aquí dice: los ácidos grasos se desaturan y se utilizan para sintetizar fosfolípidos y colesterol, o se degradan en acetilcoenzima A. Entonces, en el hígado, a pesar de la función que tiene de excreción para otro tipo de digestión, que es a nivel del tubo digestivo, en el intestino, también transforma elementos, nutrientes en complejos, o degrada algunos complejos en algo más simple, y es capaz también de las metabolizar, entre ellos los medicamentos y todos los venenos que pudieran llegarle, o sustancias deleterias hacia el organismo. Por eso que el hígado es uno de los más comprometidos cuando hay intoxicación de cualquier tipo que sea. Tiene una función importante en cuanto a los metabolitos de carbohidratos. ¿Por qué? Porque almacena glucosa.
dentro del hígado. Normalmente un gran reservorio de glucógeno es el hígado. Sin embargo, los hepatocitos, cuando lo requiera la condición del organismo, puede sintetizar glucosa a partir de otros componentes, un proceso que se conoce como gluconeogénesis. Esto es mínimo si es que la cantidad de nutrientes y el metabolismo del sujeto sería normal. Esto se ve mucho, por ejemplo, cuando hay problemas de nutrición, ¿no? El hígado es capaz de suplir o de reemplazar a otros elementos de la economía cuando sea necesario. Miren la trascendencia que tiene. Ya hemos visto las anteriores y aquí el 90% de las proteínas sanguíneas se elaboran en el hígado. Entonces, y entre ellas la albúmina, que es una de las principales representantes de las proteínas. No es de extrañar entonces que cuando el hígado falla, las proteínas también fallan o están deficientes. Entonces va a bajar las proteínas de todo tipo y las inmunoglobulinas también. El fibrinógeno es una de las formas de evaluar la función hepática es viendo cómo están las concentraciones de proteínas. Y entre ellas también juega la albúmina, porque la albúmina es la proteína más abundante de la economía, por lo tanto baja mucho la albúmina y es una manifestación o que no hay ingreso de albúmina o de buena cantidad de nutrientes, un paciente desnutrido, o que se elimina mucho o que se produce poco. Y entre ellos, en la elaboración justamente o la síntesis de las proteínas, el principal responsable es el hígado. Elabora factores de coagulación también. Entonces, cuando ustedes van a ver ya en los siguientes años, dentro de las pruebas que se pide para ver la función hepática, entre otras están proteínas y factores de la coagulación, entre ellos fibrinógenos principalmente. Porque cuando está muy mal el hígado, esta es una manifestación de que el hígado está funcionando mal. Y no están viendo el hepatocito, no están viendo las consecuencias. La proteína de complemento, los metabolitos, etc. Para terminar, la vesícula biliar tiene estas dimensiones. Almacena y concentra la bilis. Un contenido de más o menos 70 mililitros. Puede ser un poquito más grande, más pequeño. Se supone en condiciones normales, ¿no? No hablamos de patología acá. Tiene un cuerpo, un cuello y tiene el conducto cístico, como hemos dicho. Un cuerpo, un cuello, el conducto cístico y después que se forma el coledo. Aquí la función de la vesícula es prácticamente solamente almacena y concentra. Tiene una mucha función, muy activa también, espero para quitar la sangre. Diríase que la bilis que llega al hígado a la vesícula, perdón, no es transformada, solamente es sacada la parte líquida. ¿Bien? Entonces la vesícula prácticamente no vierte nada hacia a la concentración, la calidad de la bilis o de la bilis. Su estructura no es muy compleja tampoco, tiene una mucosa con sus proyecciones que tiene, su epitelio, ustedes ya lo habrán visto seguramente, algunas proyecciones hacia abajo que parecen glándulas, pero son los senos de Rokitansky. No tiene su mucosa, a diferencia de todo el tubo digestivo, por ejemplo, la vesícula no tiene su mucosa, siente directamente el corio sobre la muscular y después la adventicia que es la periferia, y en la zona libre hacia el peritoneo tendrá serosa, mientras que en la zona que está pegada al hígado hemos dicho que no lo tiene. El epitelio de la vesícula, que es en este caso acá, en esta proyección que están viendo, tiene dos tipos de células, las más claras, las más comunes también, las células claras, y las otras de cepillo, que son escasas. Se llama cepillo porque tiene una especie de cilios que tiene. Después viene la lámina propia. Ahí está la lámina propia, este tejido conjuntivo. Alberga glándulas túbulo simples que producen moco, que son estas de acá. Esta es la lámina propia, entonces se está proyectando desde arriba hacia abajo. Y después la capa muscular.
flecas oblicuas y longitudinales, la adventicia y la serosa para el caso donde que en buena cuenta es lo mismo que el peritoneo en la capa o en la cara abdominal. Las células tipo 1 del duodeno liberan colecistoquinina cuando hay comida especialmente muy copiosa en grasa. Esta, la colecistoquinina, entra en contacto con los receptores del músculo liso de la vesícula biliar y ocasiona o estimula su contracción. Asimismo, los receptores a nivel del esfínter de odio originan su relajación para que pueda vertirse. Vean ustedes que cada vez que alguien come una comida grasosa o alguien que está enfermo del hígado, de la vesícula, dice que no coma grasas por eso. Porque especialmente para los tejidos, para la dieta muy grasosa, vale decir los chicharrones, etc. Por ahí, uno de los principales, si no es el mejor, el mayor, es la bilis. Si funciona mal el hígado o más la vesícula biliar, la digestión y la descomposición de la grasa no va a ser adecuada. Hasta esta parte del camino, muchachos, muchas gracias.